Terminal. Un programa que te conecta con temas actuales que se vincula con lo arquitectónico. Acompáñanos en este viaje donde no hay un solo destino. No olvides hacer check-in en la página de radioarc.com. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Terminal. El día de hoy presentamos nuestro capítulo número 9. Estamos muy contentos porque nos recibe Óscar Ramírez en su taller, con quien estaremos hablando del tema viajes de arquitectura. Enfrente de mí está Eden Hernández. ¿Cómo estás, Eden? Hola, Pris. Oscarito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos, todas por acá? Y bueno, pues sí, empezando un 9º episodio de Terminal. En este día, en esta ocasión. Así es, pues no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Les recordamos @radioarc en Instagram. También suscríbanse en nuestro canal de YouTube y por supuesto escuchen nuestro podcast en Spotify y Apple Podcast. Sí, en todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar YouTube, X, Instagram, Facebook y desde luego los Spotify, Apple. Ya después nos expandiremos. También, bueno, desde luego la página www.radioarc.com. Si no quieren entrar a Spotify, si no quieren entrar a Apple Music, ahí directo van a encontrar los episodios y le pueden dar play completo en cualquier momento del día, de la noche, de la madrugada, en donde se encuentren, nos pueden escuchar. Así es, y les invitamos pues a que escuchen los primeros 8 y continúen con el episodio del día de hoy. Pues bueno, pues estamos aquí para ir arrancando un poquito, ya irle dando, sabemos que tenemos mucho que platicar el día de hoy. Como dijiste, Pris, dijo Oscarito hace un ratito, el tema de hoy es los viajes de arquitectura. Y lo tratamos de englobar a ese nivel porque sabemos que los viajes de arquitectura pues pueden ser de muchos tipos, de muchas maneras, y así han sido durante muchísimos años desde la historia del arquitecto, ¿no? Así o de es. la construcción, o de muchas otras de esas disciplinas. Y finalmente eso es algo que sabemos que a ti te agrada, te parece muy, muy interesante, Óscar. Pero antes de que platiquemos de ello, pues presentarte un poquito. A quienes no te conozcan, yo tengo el enorme gusto, placer de presentar a Óscar Ramírez, arquitecto, un gran conocedor, ¿no? Es decirlo, de Barragán, ¿no? De Barragán, yo diría también de Álvaro Siza, ¿no? Un gran conocedor también de Álvaro Siza, del maestro Villagrán. En los últimos años te has convertido también en alguien que es de Mario Pani, también que hemos platicado mucho de ellos. Y bueno, con práctica profesional independiente, en algún momento de tu vida también en la edición de Arquine. Un gran ciclista también, ¿no? O sea, Hablando de viajes de arquitectura. Con un don de la palabra muy amplio y muy ameno, que pueden pasar horas. Y sobre todo un gran amigo, mi querido Óscar Ramírez. Estamos aquí en esta charla el día de hoy. Oscarito, bienvenido. Preséntate un poquito más de los que seguramente a lo mejor no te ubican. Seguro que sí, muchos de los que aquí en Radio Arquitectura nos han seguido. ¿Saben quién eres? Pero buenas noches, bienvenido. No, pues caray, es un gusto. Para mí es un gusto muy grande recibirlos aquí en mi taller. Es mi taller así con todo y tierra y con cosas por todos lados. Y pues este espacio que un poco es pues el refugio, el lugar donde me la paso trabajando, realmente haciendo cosas que no son como que lo que hace que te ganes la vida, pero que al final acabas haciendo cosas que te hacen sentido a la vida. Yo soy Óscar, soy un tipo más común que corriente, y muy común y corriente, arquitecto, sí, efectivamente, que hago toda suerte de proyectos, pero sobre todo me he dedicado a pretender averiguar de qué se trata, valerte por ti mismo, hacer tu propio, inventarte tu trabajo, inventarte tu arquitectura, inventarte tu todo, o reinventarte tu todo. Entonces, bueno, nada, pues cuántos kilometrajes ya llevamos recorridos, ¿no? Sobre todo contigo, Eden, la aventura que hicimos con Fabián en Radio Arquitectura hace algunos años nos llevó a toda suerte de anécdotas que ahora estábamos platicando algunas, lo cual estuvo muy bien. Me da mucho gusto nuevamente compartir micrófonos
codearnos un poco, ¿no? Y con Pris, bueno, ¿qué te digo? Pris ya también tantos años desde Arquine, te recuerdo. Desde Arquine, así es. Te recuerdo cuando estabas ahí echando la mano hace muchos años. No digan cuántos, no digan tantos, estamos jóvenes todos. No, pero por ejemplo me acuerdo en Radio Arquitectura cuando te aventaste una joya mundial dentro de mis locuras, cuando hacíamos el programa con El Edén, Parque ¿no? de- El Parque Las Américas. El Parque Las Américas. De De Amabilis, que pues de plano no había, entonces pues andabas por allá y le tomaste medidas, lo dibujaste y se convirtió en una joya exquisita de la corona dentro de toda esta cosa que teníamos de cada episodio, poderlo nutrir de información como lo son planos, ¿no? Fotografías, etcétera, etcétera. Pero bueno, grandes anécdotas. Digo, Pues y ahora, no ahora, que somos lo ajenos, ¿no? ahora que lo mencionas, bueno, pues Oscar es un gran amigo de todos nosotros, pero también tuvimos este proyecto hace unos años en Radio Arquitectura. 136, si no me recuerdo, programas hicimos durante 4 años ahí en un programa llamado de Reconstrucción, que si no lo han visto, los invitamos a que lo vean. Ahí están Búsquenlo. todos en el YouTube de Radio Arquitectura. No, qué vergüenza, y aquí quítenlos de madre. No, están unos muy divertidos. Yo no los veo, ¿eh? Yo no los veo. tampoco los O soporto, sea, pero- no es que me dé pero- vergüenza, no me da vergüenza, pero también tengo cosas en que mejor perder mi tiempo. No, bueno, pero bueno, ahí los invitamos a que lo vean también, justo un poco en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues estamos en este intro tratando de abordar y contextualizar y aterrizar esto que vamos a platicar esta noche de Terminal, que es este programa de Radio Arquitectura ahora que justamente se ha centrado en los temas y los personajes que tienen ese bagaje amplio para poder compartirnos sobre una cuestión muy particular, y en este caso, como decíamos Oscar, los recorridos, los viajes en la arquitectura, de la arquitectura y en la arquitectura, ¿no? Que podría ser un elemento importante. Pero bueno, pues vamos a un primer corte musical. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. ¿Qué vamos a escuchar, Oscar? Me toca a mí. Sí, cuando me dijeron yo pensé en una cosa que, sobre todo lo último que estoy escuchando, y entonces como que vamos a escuchar una cosa que se llama Oltremare, pues una pieza en piano muy, muy linda de un Ludovico Einaudi, que este hombre, este pianista, sobre todo el disco de donde está tomado esto es muy interesante porque es un disco que grabó durante la pandemia. Sospecho que no tenía algo mejor que hacer y puso su iPhone y lo grabó. Me parece que el iPhone, o sea, no es de que haya tenido el equipo. Y la grabación retrata un poco esa posición como completamente casera, austera, ruda, con todos los sonidos de la gente que iba pasando, el rechinido del piso de madera o una ventana que se va abriendo, el vecino por allá hablando, o sea, tiene esa esencia de algo como muy casual. Y me gusta la idea porque pues es como esto, ¿no? Es como esto. Ahora me decían, oye, vamos a hacer un episodio para hablar de arquitectura, chido, vamos a hacerlo aquí, o sea, en medio del desmadre, y me gusta la idea, compartir un poco esa intimidad, ¿no? Bueno, vamos a ver Oltremare, vamos a escuchar Oltremare, y regresamos. ¿Les late? Muy bien, vamos. Venga. Perfecto, vamos. Terminal. Preparen sus cinturones, estamos por despegar. Bueno, pues estamos aquí de regreso en Terminal después de escuchar esta muy, se escucha con esa cotidianidad, como dice Oscar, y además en el ambiente que estamos es muy agradable, como que te pone en un mood para platicar, para poder explayarnos de muchas de las cosas que más vamos a estar platicando de ahora en adelante, que le entramos al tema. Chido. Para los que de repente se van sumando, de repente le adelantaron tantito al podcast, bueno, vamos a estar hablando con Oscar Ramírez sobre los viajes de arquitectura. Y esta primera pues, pregunta, como más bien para abrir la conversación, Oscar, los viajes de arquitectura, como decíamos al principio, hay de muchos tipos, ¿no? Ha habido muchos tipos dentro de la historia de la humanidad, ¿no? No necesariamente de un arquitecto, ¿no? No necesariamente el arquitecto que iba en busca de una obra, sino a lo mejor desde épocas medievales o anteriores, ¿no? El explorar y de repente llegar a un sitio o descubrir un sitio y encontrarte, no sé, me puedo imaginar hasta Heródoto descubriendo las maravillas del mundo antiguo y encontrándose con esos objetos arquitectónicos. ¿Cómo ha sido para ti el de repente explorar
ese mundo de los viajes de arquitectura, porque no solo son los que entiendo los que hacemos ahora, sino porque esa inquietud tuya viene de explorar todos esos viajes de muchos tipos durante muchísimo tiempo en el mundo. Pues sí, híjole, ahí es abrir un episodio en mi vida que es fundamentalmente divertido, porque aunque ya ahora me siento como que un poco más cascarrabia, sobre todo para muchas cosas, no para la vida, pero sí cuando estaba un poco más joven, sobre todo antes de que yo imaginara que iba a ser arquitecto, me dediqué a hacer una suerte de experimento que yo le decía como giras artísticas, las cuales consistían en que básicamente me iba. Y lo pude realizar en varias ocasiones. Tenía que ver con solamente tomar el dinero que tuvieras, tu maleta y pues vámonos. Y así me pude ir, por ejemplo, en una ocasión la vida me llevó por la península de Yucatán y estuve pues poco más de un mes, creo, por ahí, entre con mi guitarra, vida hippie, ¿no? Y pues sencillamente conociendo pues porque no conocía. Por otros lados, múltiples viajes, pero siempre me orillaron a conocer como, a buscar algo. El tema es que no sabía qué estaba buscando, pero sabía que algo iba a encontrar. Y esta parte aventurera, incluso yo la pensaba, la parte más poética, pensaba que la podía prolongar como para toda mi vida, dedicarme a sencillamente andar como Viajar. fuera. Y entonces me parecía que estaba muy sencillo, porque como que aprendí que si tocaba la guitarra, me ganaba un peso, y entonces si tocaba 30 veces me ganaba un alimento, y entonces como que me daba cuenta que la vida era muy sencilla. Por otro lado, en casa no tenía una necesidad de estar como que tenía el estómago lleno. Entonces cuando tienes el estómago lleno te permites desplazarte, te permites ser inquieto. Entonces la inquietud siempre la tuve un poco, una formación de mi padre y de mi abuelo muy interesante en términos de que siempre nos hacían recorrer la ciudad desde la parte más urbana, como que decía, si vas a ir a un lugar, siempre come en el mercado, echa una siesta en la iglesia y asegúrate de pisar la plaza principal. Y eso le daba una connotación bien bonita a cualquier lado donde caminábamos, porque siempre andábamos en busca de eso. Entonces ya sabes que una ciudad va a tener un mercado y que la comida es buena en un mercado. No buscas como el restaurant fancy o buscas como ya sabes, como que... Sí, la vida real, vamos a decirlo así. La cotidiana, ¿no? Exacto. La de las ciudades. Y mi abuelo era un fantástico parlanchín, historiador, que todas las sobremesas de cada día después de la comida eran temáticas que tenían que ver con la historia de México o lugares de México. Ya cuando él murió, en su funeral, y eso es algo que es divertido, ya sabes que los funerales de repente las conversaciones se tornan un poco es raro. particulares, apareció la cosa de que alguien dijo por ahí de que mi abuelo en muchas ocasiones no estaba en algún tipo de evento porque le daba muy a menudo irse de gira artística. Y en eso cayó como un balde de agua fría en mi cabeza porque me sentí completamente identificado. Yo, este chamaco que te puedo decir que tenía, no sé, 15 años y ya me salía de la casa y no regresaba en algún tiempo. Que un día en un viaje a Sinaloa con mi familia, en el camino me quedé en Guadalajara y me fui a Morelia y me fui a recorrer todo Michoacán y después de 3 semanas regresé y nadie sabía dónde estaba. O que la posibilidad de estar en otros países, por ejemplo, y donde también sencillamente, yo tenía mi plan muy claro, pero nunca sentí como la necesidad de compartir a dónde tenía que ir. Y eso lo pautaba de que pues era lo que yo quería ver, ¿no? Entonces como que retomando lo del tema de cuando viajas por arquitectura o por no arquitectura o por lo que sea, al final es un desprendimiento de lo que se supone que te da la comodidad. Cuando tú te mueves y te vas de tu punto al que te aferras para recuperarte, para donde te sientes seguro, donde te sientes una zona cómodo, de confort, una zona exacto, de confort. Lo que estás haciendo es que estás a la necesidad de buscar algo y no necesariamente sabes qué estás buscando, pero bueno, en el camino encuentras Algo encontrarás. Claro. Sí, he encontrado grandes cosas. Sí, que es una disyuntiva, ¿no? Hay unos que dicen, no, es que no tienes que ir a buscar algo, ¿no? O sea, pueden ser justo esos dos puntos. Yo voy a ver qué encuentro y a partir de ahí hay otros que tienen tal vez muy específicamente marcado qué van a buscar o qué quieren encontrar, ¿no? Claro. Y ahí son también dos vías o dos vertientes de
los objetivos que alguien tiene al momento de hacer una gira artística. Totalmente. Ahora, después, gran descubrimiento, ya cuando me metí en el tema de la arquitectura y empecé a descubrir como cosas de otros arquitectos, empiezas a hacer una sincronización en ese tipo de sentimientos, donde me resultó muy fácil yo entrar a la facultad y que me hablaban de temas que ya había visitado y que ya conocía, o como que estaban muy vivos en mi memoria, ¿no? A ver, otro viaje que me marcó mucho, cuando recorrimos durante 2 meses la Baja California con mis padres. Yo estaba pequeño y eso me marcó, o sea, dormir en la playa, en fin, un viaje de esa naturaleza te genera algo que cuando haces el clic con otra cosa, todo es nítido y todo se vuelve claro y todo se vuelve más emocionante y sencillo, ¿no? Entonces, como que tuve esa posibilidad en muy temprana infancia de andar en ese tipo de cosas y pues ya, pues las cosas me llevaron a donde estoy ahora, supongo. Claro. Y en estas exploraciones, Oscar, nos hablas mucho de esta experiencia personal, ¿no? Del encuentro con el viaje. En lo que tú has ya desarrollado, que eso lo digamos un poco más adelante de tus proyectos en torno a esto de los viajes, pero en lo que tú has explorado seguramente los tipos de viajes de arquitectos, porque seguramente ha habido alguna cuestión de inspiración por ahí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Digo, me hizo pensar un poco en el siglo XIX, esto que decían el Gran Voyage, ¿no? Uh-huh. Que era los estudiantes de academia, ya sea arquitectos, escultores, pintores, tenían un viaje que iban a reconocer las antigüedades del mundo, iban a Grecia, iban a Roma, iban a dar a conocer las antigüedades, muy del mundo neoclásico y romántico, podríamos decir, ¿no? ¿Eso crees que por ejemplo, en esta parte que nos contabas, hay parte dentro de esta formación como arquitecto en los viajes de arquitectura esencial, ¿no? Como para poder hacerlo, o queda ahí como un mero gusto personal, ¿no? También, no sé. Sí, totalmente. Yo creo que al final, a ver, el mejor viaje que puedes hacer en tu vida es el que haces solo, porque cuando naces solo y el mejor viaje es tu vida, de modo tal que es solamente una puesta en marcha de algo que en esencia ya sabes que va a pasar y sabes cómo va a terminar, en el sentido de que cuando viajas solo sabes que vas a regresar, o sea, casi como que no hay, de un modo u otro vas a regresar. Pero ya en la parte más formativa y sobre todo en la facultad, y lo compartimos bastante, mi querido Eden, tuvimos una formación extraordinaria en la facultad. Tú también. Sí, ya también tuve oportunidad. Venimos del mismo extracto, pero geniales profesores como, a ver, Carlos Ríos, que me daba construcción, que trabajaba con el maestro Candela, o Alejandro Villalobos, extraordinario impulsor que te revoluciona la cabeza, un Gerardo Guizar, que fue como también el detonante que me enseñó a ponerme en un grupo y poder hablar y poder expresarte y poder conducir algo. Él me enseñó todo y yo estoy infinitamente agradecido. Él me colocó con algún grupo, de hecho. Es un poco responsable de que yo lo tome y lo utilice para exponencialmente tratar de hacerlo más sistemático. Uh-huh. Pero en fin, toda suerte de profesores, Felipe Leal, Benito Artigas, caray, es puro peso pesado, Carlos González Lobo. Todos estos profesores que nos formaron, al final generaron toda una grandilocuente cantidad de información que está en tu cabeza y con el viaje se activa. Entonces, como que, ya sea que lleves a alguien o que vayas por ti solo, solamente tienes que cuestionarte y una cosa te lleva a la otra. Y es como una explosión, es como cuando comes de esos dulces que explotan en tu boca, ¿te acuerdas de esas cosas como sí, que brincan, que efervescen en la boca? Que se ven inocentes en un principio y ya cuando los tomas se convierte en una fiesta en tu boca. Yo creo que lo mismo con una visita, con un viaje, con una ruta, con lo que sea, como que ya en el plano de la arquitectura vas como sabueso buscando la lectura de ciertas cosas que están en la ciudad, que están en el camino y que solamente hacía falta que pasaras para que se activen. Claro. El uso de tu teléfono, de tu video, de una cámara, empieza a ser fundamental porque pues acabas como pensando en que eventualmente hay cosas que quieres capturar para registrar y eventualmente compartir.
Yo cada vez soy más dado a no tomar fotos, porque ya soy, insisto, ya soy viejo cascarrabias, ¿no? Pero antes sí tenía mucho eso de que quería devorarme pensando en que la cámara me iba a permitir registrar todo aquello que o la quería. memoria, ajá, que bueno, para después ver las fotos, nunca ves las fotos. Mentira. O quedarte sin memoria en el viaje. Exactamente. En un viaje con un grupo de unos desaforados arquitectos portugueses que tuve durante más de un mes, anduvimos recorriendo el país entero. El único que tenía computadora era yo. Y todas sus computadoras en la noche era la sesión diaria en cada hotel que llegábamos, de que yo ponía mi compu, un gran amigo portugués se ponía a manipular, había fila para las cámaras y después había un disco duro para poderlas irlas sacando, mientras que había una botella de whisky por allá y había una charla de arquitectos furibundos maravillosa, recreando todo lo que habíamos visto. Y entonces al otro día amanecía crudo, emocionado y por supuesto sabiendo que cómo iba a terminar el día. Y entonces se convertía en una experiencia circular de darle sentido a algo de que va más allá de ver un edificio. El edificio ahí está, no va a pasar nada, pero la intención y la intensidad en la cual lo abordas ya se convirtió en otro show. Entonces, claro, sin duda que ese tipo de cosas, ese tipo de perspectivas claramente van formando tu agenda. Sí. Tú ves mi Google Maps y entre las pinchetas que hay de lugares porque tengo que visitar, ya hasta se vuelve aburrido. ¿No? Sí, va a parecer como, no, pues me faltan un montón, ¿no? Ya tengo... Va a acabar siendo como el cuento de Borges, ¿no? Que de tan detallado el plano acabaron haciendo la escala 1:1, ¿no? Básicamente así. Pero cuando tú lo haces, sobre todo en mi persona, cuando estoy a la búsqueda de algo, siempre responde a algo que estoy investigando, a una inquietud o a algo que se me ocurre que puede funcionar. De modo tal de que todos los días, no todos los días, pero muy a menudo estoy buscando cosas nuevas y voy a tocar la puerta como para pensar en que lo puedo visitar y que lo puedo documentar en mi mente y puedo hilar un futuro viaje de arquitectura o recorrido con otras personas pensando en que la conducción será eso que me maravilló para descubrirla, ¿no? Okay. La semana pasada estaba en una hacienda en medio de la nada allá en Morelos, entre el temor de que me saliera un narco, ¿no? Y la fascinación de estar en un lugar absolutamente solo y fabuloso, una hacienda del siglo XVI que andaba ahí perdido, ¿no? Y nadie me pidió que fuera y nadie lo conocía, pues he estado preguntando y muy poca gente lo conoce, lo cual ese sabor de descubrimiento no hace más que apuntar en que en cualquier momento, si alguien me lo pide, nos vamos para allá y yo soy el primero emocionado en saber que ya tengo la tarea de buscar la información de esa hacienda en 50 bibliografías y ya me tengo que dar el tiempo para poder agudizar el conocimiento de ese emplazamiento en particular, para no llegar como estúpido a decir, miren, esa es una hacienda que ya está abandonada, ¿no? Más allá de lo obvio. ¿No? Es como los subtítulos medios, es Evidente. como el karaoke, ¿no? Sí. Como el karaoke, que no pretendo que la arquitectura tenga que ser como de karaoke. Creo que la arquitectura es un objeto más que el encuentro con la arquitectura tiene dos momentos, siendo ya muy específicos. El primero de ellos es el que no tienes una posibilidad de hacerlo diferente. Tu encuentro con la arquitectura es cuando vas a desplazarte para ir a la escuela, cuando vas a ir a trabajar, y con lo que te encuentras es porque no tienes de otra. Y en función de lo que tengas en la cabeza, se va a dar una construcción de dicha arquitectura. Sabrás más, sabrás menos, pero todos podrán recordar una secuencia de un espacio que tiene movimiento porque tú te desplazas y porque genera algo, ya sea cuando llueve, cuando te asoleas, cuando lo que sea. Si tienes hambre, o si vas encabronado, o vas muy bien, ¿no? Y la otra es cuando lo haces por tu propia cuenta, lo cual eso ya te implica a un esfuerzo ya muchísimo más genuino, porque implica planear. Lo quieras o no lo quieras, implica que en algún punto tendrás que comer, implica que te tienes que cuidar, sobre todo si vas solo. Y entonces ese esfuerzo, ese ejercicio de descubrimiento, de recorrido, de desplazamiento, ya genera la necesidad de otro tipo de informaciones y genera un estrés bien diferente. De modo tal de que no se puede comparar cuando te obligan en la escuela a ver una cierta arquitectura y te lleva el grupito. Es como subirte a la montaña rusa, porque tienes que hacerlo. Entonces no te cuesta trabajo. Te subes, te pones el cinturón de seguridad y el carrito te va llevando. Sí.
Y en el camino si hay un güey que te va diciendo, pues qué mejor o qué peor, dependiendo, ¿no? Pero cuando lo haces por tu propia cuenta, ya tiene que ver otro tipo de cosas, ya más sofisticadas. Ya implica en presupuestos, implica en tiempo, clima, cuando la sensación de que sabes que todo lo que está en tus bolsas es lo que eres en ese momento y de ti depende, te genera un estado de alerta donde lo más fundamental y sencillo se convierte en lo más complicado, como ir al baño. Claro, vas con tu amiga y estaban juntas, ¿no? Y ahí, aguántame tantito y si no hay papel te lo van a conseguir. Pero cuando estás solo y te enfrentas a esa realidad, empieza a convertirse en una experiencia muchísimo más diferente, emocionante, diría yo. A mí me encanta. No la del baño, bueno, sí, también la del baño, pero en general a lo que voy es de que todos ese tipo de descubrimientos como que no son fortuitos, ¿no? Es la construcción de que a cada paso vas generando tu realidad que se va moviendo contigo mismo, ¿no? Un pensamiento medio de Ptolomeo, ¿no? De ser el centro del universo y pensar en que tu desplazamiento te va a servir para alumbrar aquello que estás visitando. No creo que sea tanto así, pero lo cierto es que cualquier cosa que pienses que existe, solo existe para cuando tú lo visitas. Si tú algo lo desconoces, no existe, ¿no? Da igual que esté. O sea, da igual que esté la muralla china, si nunca la vida te lleva a la muralla china. Y así en general, la arquitectura tiene que ser un poco el cúmulo de cosas en esa vertiente, ¿no? No podría... bueno, sí, también puedes como que decidir que llegas y a ver en qué te encuentras en el camino, pues por supuesto que sí, pero al final implica un gesto y un esfuerzo que no es algo que tienes que hacer, ¿no? Sí, que lo haces por gusto. Y con el estómago lleno. Principalmente. A veces vacío también, pero porque prefieres ir a un lado y después pero comes. Lo que voy es de que si no tienes para pagar la renta en la quincena, no estás pensando en salirte, porque primero comes, ¿no? O sea, eso es como un general. Claro. Es como que cubres una necesidad en lo económico, en lo afectivo también, por supuesto, en lo político, en todos los rubros, ¿no? Y ya después a partir de eso ya piensas en salir. Entonces tiene una cosa de hacinamiento, de territorialidad como de gato, muy potente el ejercicio de salir a ver arquitectura desde mi perspectiva, ¿no? Claro, y ahorita que mencionabas que siempre que viajas solo, ¿no? Y que te gusta hacerlo, pues finalmente llegar al punto de cuando tú regresas, ¿no? Y cuando regresas de un viaje, ¿cómo te enriquece esto o qué despierta en ti para querer compartirlo a los demás, ¿no? O sea, ¿en qué momento empieza este interés personal por querer compartir tu experiencia y hacer parte a alguien más y llevarle a descubrir, así como tú lo hiciste a lo mejor de forma un poco intuitiva o queriendo descubrir algo sin saber muy bien a dónde ibas a llegar, pero cuando regresaste, esa primera vez, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue ese momento? Y si es que de alguna manera todas estas veces que has regresado, pues han enriquecido tu parte de diseño arquitectónico, ¿no? O sea, ¿con qué te quedas? ¿Cómo lo aterrizas después de un viaje? Todos estos recuerdos, ¿no? que están en tu mente, ¿cómo se sienten después del viaje? Le das a un punto que sí me define como comunicante de arquitectura. En este mundo contemporáneo donde las redes sociales ejercen un posicionamiento en la forma en que te comunicas con el mundo al respecto de cómo ves algo. Entonces yo tengo esta cosa desde hace algún tiempo de que se me ocurrió que no quería compartir nada que tuviera que ver con mi vida, porque pues mi vida pues es mía y es la única que tengo, y como que está bien si está lo más privado posible, en la medida de lo posible, claro está. Y entonces nada, mi Instagram se convirtió en la colección de fotografías de escaleras que más admiro, porque yo la hago, pues está muy arrogante decirlo, pero lo cierto está en que tengo ya un chip muy, muy claro que cuando yo voy a un lugar ya tengo las antenitas puestas de que si veo una escalera y ahí voy. O sea, he hecho cualquier suerte de acrobacias de que el mundo se detenga por fotografiar una escalera. Y soy medio loco al respecto de parar un coche, bueno, te diría que hasta he viajado por una escalera. ¿Cuál? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue ese viaje? Tal vez no lo debo de confesar, pero... Me parece algo interesante también para quienes nos están escuchando en este momento. Bueno, habría varios, pero... Una que sí puedas contar.
No, todas puedo contar en realidad, pero todas tienen también una historia alrededor, claramente, ¿no? Pero, por ejemplo, la de la hacienda que fue a visitar a Morelos hace nada, tuvo que ver con que el primer encuentro fue con una escalera que está formando un arco, ¿no? De una antigua bóveda, el arco forma una escalera y era el acceso principal a la hacienda. Y vi la foto, por ahí me la encontré y me llamó la atención y dije, wow, esto me apetece. Y entonces eso fue el punto de partida. Y al final sí fue por una escalera, pero acaba siendo otra cosa. Lo cual se va configurando en una cosa todavía más compleja porque te digo, ya aterrizar el objetivo de que tengo ahí un punto y que sé que en algún momento un grupo, si está estudiando haciendas o intervenciones en lugares históricos y me piden, oye, Oscarito, rífate para hacer un recorrido por Morelos, ya sé que los puedo llevar a algo que sé que no van a ver. Porque... Sí, es que no es el común, que no es el que todo el mundo Y el Museo Juan Soriano está poca madre, pero en cualquier momento vas y no pasa nada. Y pero vas llegar por tu ahí cuenta, ¿no? y ya te lo pongo más fácil porque yo lo voy armando y entonces como que eso se convierte en una pieza que después ya lo configuro en mi cabezota como una secuencia de edificios que va haciendo un recorrido y lo cual ya te ves un poco más sofisticado porque sabes que va a haber un ritmo y dicho ritmo va a implicar que te tienes que alimentar y que la energía de una persona empieza muy temprano como muy arriba y después hay un momento de tranquilidad, después comes y vas para abajo. Y si eso consideras para ofrecer una ruta del armado de visitar 5 puntos en un día, si lo haces al chingue su madre, aunque sea medio soez mi expresión, pues la realidad es de que pues no va a pasar absolutamente nada, o sea, lo puedes lograr eventualmente. Claro. Pero si ya le pones como que toda una secuencia se convierte en un evento, y dicho evento tiene otro discurso, tiene otra aproximación, tiene etcétera, 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 etcétera. De regreso a las escaleras. Fui a Chapala porque la escalera dibujada en la casa de la familia Barragán y además porque era obligatorio conocer Chapala, pero yo soy ajeno a Chapala y te puedo decir que fui a eso. Si no estuviera la casa de la familia Barragán no hubiera pisado Chapala, salvo que la vida me hubiera llevado, ¿no? Eso también sería como otra cosa. Creo que muchas de las haciendas que he conocido responden un poco a eso y muchas tienen que ver escaleras, que previamente yo vi. En el caso particular de escaleras, ¿no? Después decías que el tema pues básicamente sería como esta cuestión de cómo documentas lo que ves, ¿no? Y cómo lo transmites, cómo lo comunicas, más que cómo lo documentas. Porque lo documentas en tu cabeza primeramente, lo codificas en tu intelecto y con tu memoria y con tu... pues con la solvencia intelectual que tengas, básicamente. Y si después eres un güey como que te piden hacer una visita, pues tienes que utilizar esos recursos intelectuales para pensar que los puedes replicar. De modo tal que ya se convierte en otro juguete que al ir recorriendo un edificio puedes ir... Te fijas más a menudo en las conformaciones de los muros porque te van a revelar las conformaciones constructivas de un edificio y cuando te lo pregunten ya sabes decir esto estaba y esto no estaba y esta necesidad te llevó a que esto se modificara y esa lectura y desmembrar el edificio te va dando otros recursos, primero de búsqueda. Después, sí. Claro, le tomas la foto y si está chida la subas al Instagram. Si eres un pinche loco como yo de escalera, puras escaleras, ¿no? O haces un history o te haces un segundo Instagram para subir otros contenidos, pero ya les estás colocando una posición, ¿no? Una existencia, sí. ¿No? Y ya después es más fácil cuando te lo piden y ya llevas al grupo, le dices, miren. Y yo lo hago, lo trato de hacer. A menudo creo que me sale menos, pero siempre tengo la idea, como hacer una escaleta. Iniciar la visita y cuando tenemos el tiempo limitado digo, miren, vamos a ver el edificio y les voy a detener en 5 puntos. Sí. Nada más 5 puntos y vámonos rápido para aprovechar y que tengan el tiempo para hacerte la foto para el Face y que te desbordes en lo que más te interesa del edificio, ¿no? Entonces como que llegar a esa reducción de decir, te voy a parar en 5 puntos implica una primera revisión, una primera aproximación. Un conocimiento previo del edificio, claro. O sea, no llegas a ver. Pero una fantasía bien alocada, una fantasía que se los digo y se los comparto y créanme que no miento. Soy el tipo que estoy trepado a la bicicleta y voy pensando cómo voy a dar la visita. Yo cuando doy una visita no tengo nada en la mano que voy leyendo, yo no leo nada. Yo por eso hago otro material que comparto siempre para que si alguien me pregunta una fecha, mejor está en el material, porque en mi cabeza seguramente no se va a quedar. Claro. Pero cuando estoy trepado en la bicicleta o trabajando aquí en el taller o, en fin,
bañándote o haciendo cualquier actividad, sí soy el tipo que voy pensando, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Y cómo puedes sacar el contexto y empiezas a ubicar la obra en un contexto y entonces a menudo el contexto te va explicando la obra y ya como que ir a visitarla con esa expectativa o con esa solvencia que tengas para el edificio, pues es más fácil pautarlo, ¿no? Entonces se convierte en cómo narrar un edificio sin estar. Al final también, habría que decirlo, un poco eso es lo que yo hacía en Arquine. Cuando estoy editando un proyecto en la revista y lo íbamos a publicar, era determinar que ibas a explicar a partir de unos planos, unas plantas arquitectónicas, colocar un promedio entre 6 y 8 fotografías de una obra y cómo la hacías para poderle regalar o dar al público o al lector la mayor cantidad de información con menos fotografías. Entonces tenías que obligarte a ser sintético y había cosas que había que quitar. Entonces, esa aproximación de lectura del edificio, del material y de los planos hacía que comprendieras la obra, bien que mal. Claro. Entonces, ahora ya es por default, desfilaron por mis ojos N cantidad de obras arquitectónicas que ahora si las voy a visitar, pues ya tengo la mitad del camino recorrido y ya puedo salpicar de referencias, ¿no? Por todos lados porque las tengo muy vivas, porque pues fue mi trabajo. Tampoco es que sea muy especial, solamente me tocó estar ahí. Es un poco la verdad, ¿no? Entonces, de regreso a tu pregunta, y si es que la respondí, no sé, pero tiene que ver con todo este bagaje, ¿no? Sí. El cual me orilla a cómo estoy pensando en comunicar la arquitectura. Ahora lo hago en una plataforma que se llama, es un proyecto, así le llamo, se llama En Edificios, que pretende hacer recorridos arquitectónicos y tiene esta cosa como tener un espacio que me lo inventé para poder solventar este continuo expresar lo que voy descubriendo en el camino. Es bien ingrato porque hay muchas cosas que de repente voy descubriendo. Y claro, siempre podrás agarrar el tweet y escribes un tweet y te quieres ver bien mamoncito diciendo, ay, sí, güey, mira, en 1874, bla, 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 bla. Está chido, todo el mundo lo hace. En otra ocasión, algunos otros amigos me empujaban mucho a hacer un contenido como de un videoblog. Dices, güey, pues hay 50 y están chidos, no los critico, ojo, De hecho, hacíamos una cosa que tenía que ver con eso. Pero creo que no. Creo que me di cuenta de que lo esencial es quítate toda la paja y vámonos al edificio. Va a estar en el edificio. Ese es el tema y eso es el detonante del recorrido. Entonces, es frustrante cuando con un descubrimiento bien chingón de algo que por ahí tienes, pues no lo sacas. No se pueda compartir, no puedas estar. Pero el día que haga la visita, agárrense, güeyes, y eso va generando una emoción desde mi persona, que no sé si la transmita, la verdad. Sí, pero, sí la transmites. Pero ahí está. Es un motor, ¿no? Es una codificación de cómo le haces o qué haces con lo que vas encontrando en el camino de una arquitectura, ¿no? Y hablando de emociones, pues vamos a hacer una segunda pausa, ¿no? Para seguir con la emoción, para que no se nos corte la emoción, sino continuarla. Con este segundo corte musical, Oscar, ¿qué nos vas a recomendar ahora para escuchar en esta ocasión? ¿Cuál es la segunda canción que vamos a escuchar el día de hoy? Ya sabes, yo soy bien chavorruco, ¿no? Y compartimos muchos gustos musicales, ¿no? Pero también, al igual que la arquitectura, también me doy mucho tiempo para estar a la búsqueda de nuevas cosas que van sonando, ¿no? Normalmente son apartadas de una ola de modas y de Mia Lupa y de esas, no sé, cosas que no sé todavía codificar, no entiendo, tampoco tengo que entender, pero... Entonces me encontré con una banda que me pareció bien chingona, es un cuarteto de cuerdas irlandeses que cuando los escuchas sientes que están borrachos y me parecen extraordinarios y como que tocaban en la iglesia, pero son repedotes, estoy seguro. Y entonces es un cuarteto que se llama Maxwell Quartet. Y ellos hicieron una cosa el año pasado, un disco que me gustó mucho, suena muy auténtico y se llama Macintosh Lament. Y pues bueno, pues es lo que vamos a escuchar. Muy bien. Pues a ver qué tal. Vamos a escuchar al Maxwell Quartet y regresamos aquí a terminar.
Bueno, pues estamos aquí de regreso en Terminal después de esta canción que nos hizo recordar, bueno, al menos a mí, diferentes momentos de cinematográficos, podría decir yo, ¿no? Desde, sí, lo que no dijiste que estábamos platicando en su momento, desde William Wallace en Corazón Valiente, claro. A mí hasta me llevó a Frodo y el Señor de los Anillos en las tabernas, o sea, tiene una característica bastante peculiar. Nos hizo viajar, nos hizo viajar, ¿no? Muy ad hoc con el tema de hoy. Cuando la música tiene la capacidad de ubicarte en otro lugar, de despegarte de ti mismo, es cuando hace todo el sentido, ¿no? Cumple su objetivo, cumple una gran parte de su objetivo. Sí. Muy bien, pues vamos a seguir, Pris, Oscar, con este tema de los viajes, que ya hemos explorado mucho desde tu experiencia, desde cómo lo has abordado, cómo te has encontrado y cómo has encontrado los viajes en tu vida, a nivel personal, a nivel académico, a nivel profesional. Empezabas a platicar un poquito de ello, que retomaremos un poco hacia el final de este bloque. Pero a mí me gustaría preguntarte algo que yo sé muy bien, Oscarito, que sabes, porque lo hemos platicado y lo platicas muy bien, y eso quisiera que a todos los que nos están escuchando los puedas compartir, porque sé que también parte de ese gusto de ir y de buscar desde las giras artísticas y después las giras arquitectónicas, podríamos decir, es estos arquitectos que tú has explorado muy bien su vida. El primero que se me viene a la mente, porque sé que eres un gran conocedor, Barragán, por ejemplo, ¿no? Y Barragán no solo encontrarlo desde su arquitectura, cuando estuviste mucho tiempo ahí en Casa Barragán, sino explorar al personaje, ¿no? A la persona, y esa persona que hizo viajes, ¿no? Barragán, pero también sé de que te interesó mucho saber desde las libretas, tú y yo que somos muy buenos en las libretas, con Le Corbusier, cuando hacías las libretas de viaje de Corbusier, o Louis Kahn, o varios de estos personajes, ¿no? Entonces, sí quiero preguntarte, sí que queremos que nos cuentes un poco eso que has explorado también a nivel de investigación y de descubrir esos personajes a partir de sus viajes. Yo creo que porque además eso te da para hacer por sí mismo un tema, hacer un blog, porque capaz que sacas un episodio por arquitecto y puedes abordar la historia de la arquitectura por personajes a partir de sus viajes. Y son determinantes fundamentales y además son en muchos casos el determinante que cambie la dirección de la brújula para un arquitecto, ¿no? Te voy a decir algo que me sentí tan tonto, pero lo entendí porque yo no he ido a Marruecos, ¿no? Marruecos es un lugar que sé que voy a ir en algún momento, pero por ahora no he ido. Y en Marruecos hay un tema constructivo, construyen con tierra, y hay un sistema constructivo que para ahorrarte el andamiaje, para hacer muros, hay una cosa que se inventaron que se llama un agujal, el cual significa que cuando van poniendo las capas de tierra que van compactando, van poniendo una serie de polines, que son puntales, el agujal, que te funciona por poner una tabla y ya puedes continuar hacia arriba. Lo divertido y bonito del tema es que cuando los quitas va dejando una serie de perforaciones en el muro. Y como hablamos de Marruecos en el desierto y una arquitectura como bastante cerrada, va dibujando una serie de fachadas perforadas que claramente son utilizadas por quien está al alcance de llegar a dichas oquedades, o sea, las palomas. Y entonces hace poco, yo cuestionándome un poco cómo Barragán, en la casa Prieto López, puso un palomar, y sabía yo que 3 años antes en un edificio que la autoría un poco la desconocen, pero es un edificio que se encuentra a 2 cuadras del World Trade Center, allá en Anápolis, no en Anápolis, enfrente. Bueno, es un edificio que tiene un remate con un palomar de las mismas condiciones, del mismo tamaño, el mismo todo, y que son oquedades o huecos cuadrados, ¿no? No había caído en cuenta que, claro, es que Barragán ya había ido a Marruecos. ¿Y por qué no pensar que eso es una referencia claramente a un viaje a Marruecos, que se encontró con los agujales y que le da una textura a los muros, le cae la chamba de Prieto López y lo coloca? Y después dicen, no, pinche Oscarito, estás loco, güey, porque eso es un palomar. Pues claro que lo sigue siendo. No es un agujal porque no es el método constructivo, pero ese es el genio de Barragán, que tomó un elemento de otro lugar y que lo convirtió en otra cosa y tuvo la capacidad de justamente de tener ese lenguaje, con las vigas de madera, con los pisos de madera, con sus muebles, en fin, con sus ventanas.
O sea, te sobran las referencias. De modo tal de que eso acaba de pasar, ¿eh? Acaba de pasar hace 2 semanas que dije, qué pendejo. Te lo juro, pues ya sé que la próxima visita les voy a hacer la referencia de los agujales porque quiero encontrarme con una persona que me diga, no es cierto. Pero al mismo tiempo sé que me va a encontrar otro que diga, claro, güey, es cierto, güey, de ahí salió. Eso es una construcción de algo que solamente te da el apartarte de, pues en este caso de México, donde no hay agujales, ¿no? Ni en Oaxaca, ni en donde tú me digas. Esa es una técnica que no se aplicó aquí en México. Pero bueno, de regreso a lo que dices, es que también vas encontrando que los personajes atesoran viajes que se convierten en el puntal de su obra. Y lo platicamos en muchas ocasiones al respecto de los viajes de Barragán, son cruciales para entender su arquitectura. Desde su primer viaje a Europa, donde había cartas del Papa obligándolo a regresar, diciéndole, hay una carta fabulosa que nunca le he visto así como que escrita, pero está transcrita. Sí. En la Revolución Callada de Federica Zanco aparece una carta de su papá donde le dice, oye, pues es que mis recursos se están agotando y mi madre y yo, tu madre y yo te extrañamos mucho y entonces te exhortamos a que busques un buen viento con una buena marea para que tomes el camino de regreso a casa, porque de lo contrario mis limitados recursos ya no podrán llegar a ti. Sí, muy Y lo muy mejor que te sutil. puede pasar es que regreses. Me parece extraordinaria la anécdota de un Barragán que después te enteras que su primer viaje solo, que es un viaje de escuela, que Agustín Basabé y otros personajes que eran sus profes hacen un viaje de 4 meses, me parece, 2 meses a Europa y él se decide quedar 1 año Pobremente, así de, voy a estar 1 año aquí en Europa. y cambia completamente su concepción de la vida, ¿no? O el mismo Le Corbusier, sabiendo que se iba a lo que se iba a encontrar al ir recorriendo todo el mundo, todo Grecia y toda la parte del Mediterráneo, y que se pone a dibujarlo y acaba comprendiendo de escala, de dibujo, de proporción y de mujeres y de chupe y de lo que me digas, porque eso es lo que te va llevando. Entonces, las aproximaciones a las vidas de los personajes arquitectónicos son fascinantes. Julián de la Fuente se llama, arquitecto chileno, que trabajó con Le Corbusier, narra en un libro cómo llegó a Le Corbusier y fue a partir de un viaje porque terminó la escuela y entonces tomó su dinero y se fue al atelier de la Rue de Sèvres de Le Corbu, le toca la puerta y le dice, pues qué bueno, pero pues no hay chamba. Y entonces él con su esposa, que ya se había casado, se pone a recorrer toda la obra del Corbu en Suiza, se encuentra a la casa, a una de las casas donde estaba su mamá del Corbu. La mamá le grita que estaba encerrada, pero que era su cumpleaños. Este güey se va a comprarle un pastel y se brincaron la barda para comerse un pastel con la mamá del Corbu, con su esposa, ¿no? Y entonces ya después regresó a París y siguió la vida. Y después del Corbu, ya cuando se regresó, después de un tiempo, para pedir chamba, claro que era lo que buscaba, le dijo, ya conozco la anécdota con mi mamá. Y claramente eso cambió todo, ¿no? Ya hay trabajo. Lo hizo un viaje. Creo que ya va a haber ¿No? trabajo para eso. Y lo hizo la capacidad de brincarte una barda, la capacidad de tocar la puerta y decir, Oli, ¿no? O sea, como ese tipo de, probablemente sea espíritu, ¿no? No sé. Lo tiene cada persona, cada quien es un universo diferente, pero creo que sí es una gran vertiente, sería un gran tema para un libro, para una enciclopedia, para un blog, para un algo, que alguien pudiera documentar y narrar con exquisito detalle los viajes de los arquitectos, ¿no? Yo creo que en ese universo te puedes perder hasta el infinito, porque a mí me resulta fascinante y por eso lo platicábamos tanto, mi querido Den, pues porque te ves reflejado a veces en ciertos detalles, porque quieres ser, no quieres ser esa persona. En el caso de Barragán yo no quiero ser, porque aprecio mucho mi cabello, pero lo cierto es de que Queremos te emular, empuja. porque terminen siendo como ciertos referentes impresionantes. Quiero hacer ese viaje, quiero ir, ¿no? O sea, Sí. no tal vez no emular la persona, pero sí Emular la emoción. emular la emoción, el encuentro. Y el principio es muy básico. Si este güey hizo ese viaje, hizo esto, pues estoy muy torpe si no he ido allá, porque eventualmente no voy a hacer lo mismo, pero me puede detonar otra cosa. Y entonces eso es como un combustible súper potente, al menos lo ha sido sin duda a dudas para mí,
un combustible que me ha llevado a hacer toda suerte de estupideces en el camino, que se han convertido en grandes anécdotas, por fortuna. Ninguna lamentable. Todas muy... ¿Cuál sería, ahorita que mencionas este tema de las anécdotas, cuál sería la anécdota más que recuerdes con mayor cariño y que te atreviste a hacer una gran hazaña, ¿no? En uno de tus viajes? En uno de tus viajes y que bueno, pues haya tenido un impacto a ese nivel, ¿no? En ti. Es que sí son como muchas. He tenido una suerte que una tía, la hermana de mi padre, se reía mucho y decía, tienes suerte de viajero. Sí lo creo, porque me ha tocado cada cosa, porque de repente soy muy arrojado y soy muy relajado al respecto de lo que yo veo y entiendo y he vivido de otras personas y de mi familia, que son muy aprensivos para el momento de despegarse de su terreno, es decir, cuando hacen un viaje. Entonces, como que hay algunas mentes, personas que quieren controlar absolutamente todos los pormenores mínimos necesarios para un viaje, que implica pues, que tengas un hotel, que tengas un transporte, que tengas un lugar donde vas a alimentarte, lo cual yo en muchos viajes me lo he brincado porque en el camino me pierdo y pues no hago mucho y entonces parece que soy el más irresponsable, pero siempre tengo la certeza de que algo voy a encontrar. Entonces te puedo platicar de aquí hasta la próxima semana, si me lo propusiera, anécdotas que oscilan alrededor de ese tipo de locuras mías, supongo, donde de repente el transporte salió de la nada, o como que de repente un día festivo en una ciudad donde no hablas ni el idioma y de repente tienes la suerte de hacer el clic que te llevó a dormir en un edificio que nunca hubieras imaginado que podrías dormir, ¿no? Y tiene que ver con un poco con suerte, pero también tiene que ver un poco con el ser arrojado del principio, decir, no va a pasar nada, vas a estar bien, vas a encontrar dónde llegar, ¿no? Y alguna específica, pues bueno, no sé, tendría que elaborar algo un poco más, pero oscilan un poco esas cosas. Ahora, claro, he hecho muchos viajes por mi cuenta, y también un tanto por mi cuenta, o sea, acompañado, para buscar edificios. Eso es algo que lo sigo haciendo porque es como una inversión importante. Bueno, lo que te decía es que ese viaje a Sinaloa con mi familia sí fue una locura, porque íbamos en la camioneta de regreso en el periférico de Guadalajara, donde había como mucho tráfico, y dijeron, oigan, vamos a comer en el McDonald's que está en la terminal de autobuses. Y entonces eso fue que lo que hizo el clic, y yo le dije a mi familia, le dije, ¿saben qué? Yo me quedo ahí. Le dije, ¿a dónde vas? Le dije, bueno, ¿podría ser tan gentil de llevarme a Morelia? ¿Y a qué quieres ir a Morelia? Dije, quiero ir a Morelia, me voy a quedar unos días para allá, pero pues si vamos en camino puedes desviarte y llevarme a Morelia. Y mi primo, el que iba manejando, me dijo, no, ni madres, no te voy a llevar. Dije, bueno, entonces me quedo aquí. Y agarré tal cual mi mochila, compré y me fui a Morelia, y te lo digo, a la aventura de ir recorriendo conventos del siglo XVI. Todos los que están alrededor los hice, y todos los de la ciudad, y me la pasé pues extraordinario, ¿no? Y fue un tío mío me buscó para un proyecto, y entonces iba a ir a Querétaro para ver el terreno de dicho proyecto, y entonces en la terminal, fíjate nada más hasta dónde llego, era como las 10 de la mañana, hice mis cálculos y dije, no, ni madres, no voy para allá. Agarré mi mochila, la metí al guardaequipaje y eso, y compré un boleto para irme a Quiroga. Un desayunito. Para ir a comer carnitas. Claro. Después de eso, me fui a meter a la iglesia a dormir, echar la mona, ¿no? Después de comer, ya regresé, agarré mis cosas y me fui a Querétaro. Y claro, era una época donde no era tan los teléfonos como ahora, ¿no? Sí. No había un WhatsApp, no había algo así. Y acabé mandándole un mensaje y me dijo, güey, ¿dónde estás? Todos esperando. Y ya cuando llegué les platiqué la anécdota y dijeron, ok, bueno, estás bien, ¿no? O sea, sí. Básicamente estás como, aquí. Sí. Regresaste. Pero como esas hay como un buen puñado de anécdotas. Lo hacía todo el tiempo. Salía a Hidalgo y decía, bueno, yo me quedo y me iba a otro lado. Cuando dejé de estar en Arquino, por ejemplo, me fui a meter una semana a la sierra de Mezitlán.
Porque claro, yo había estudiado eso y no me había tocado la oportunidad de conocer lo que había visto con el maestro Benito Artigas, y dije, pues ahí nos vemos, y entonces tenía mi planito, y me tocó cada cosa que no sé ni cómo lo logré, pero me metí a una boda, o sea, había una boda y tenía hambre y había barbacoa, y entonces como quise ojitos y acabé bailando hasta con la novia, o sea, porque la gente es un poco así, y entonces como que esa aventura de impregnarte de veras en un lugar, yo creo que tiene una cantidad de cosas que al final eso te van marcando. Luego te ríes un poco, pero también son muy generosa la vida cuando te ofreces ese tipo de cosas, sales con vida. Y imposible no reproducirlo en tu obra cuando te lo llegan a pedir, ¿no? Eso creo. Sí, sí, sí. Bueno, Oscar, y ahorita ya vinculándolo en tus anécdotas, en lo que nos platicabas estos arquitectos, lo que platicabas un poco hacia el final del bloque anterior. Ya hablabas de un proyecto. Tú siempre, hemos platicado hace muchos años, Oscar, siempre ha sido esta parte de hacer viajes, ¿no? De ir, así como se dice, ir, buscar edificios, ir y encontrarlos. Inicialmente como una cuestión personal, una cuestión de búsqueda, de inquietud, ¿no? Pero ahora, lo que nos contabas ya era irlo formalizando, ¿no? Cuando teníamos el proyecto de reconstrucción, estaba a la par Transepto, que era esto mismo, tratar de armar una especie de rutas. Fue durante el tiempo que estuvimos haciendo reconstrucción, pero has tenido este nuevo proyecto, ¿no? Que nos platicamos un poquito, que ahora justo es que queremos preguntarte cómo surgió esta onda en edificios y cómo lo planeas finalmente, ¿no? ¿Cuáles son esta forma de organizarlo? Tú ya nos hablas pues, desde ser muy controlador, a lo mejor en tiempos, rutas, lugares, o cómo, ¿no? Finalmente estás llevando este nuevo proyecto, se llama El Edificios. Claro, con todo gusto. Estaba haciendo hace poco un recuento de que al final llevo ya casi 20 años dando visitas. O sea, como que al mismo tiempo si hay un kilometraje ahí que la vida me ha llevado un poco y otras parte la he hecho yo, y que me puso un poco Gerardo Guízar, sin duda alguna, o la vida misma en general, y siempre estaré completamente agradecido. La verdad es de que durante todo este tiempo siempre me han buscado y siempre ha sido de boca en boca, en la cual es el amigo que se convirtió en profe que quiere traer a su grupo y de repente armamos algo y nos la pasamos tan bien que el otro año repiten y de repente le comunica a otro y de repente ya son dos y de repente así ya empieza a haber como toda una cosa más. Y siempre había tenido como eso, siempre en el tintero de que ya sé que va a venir fulano, mengano, perengano o que me buscaban. En algún otro momento ya empezamos a hacerlo como más como en su momento con Fabián, contigo, etcétera, etcétera, y tampoco llegó a un buen puerto porque también es una chamba, sí es un tema, y pues como que si estás haciendo una cosa que tiene que ver con estar estacionado frente a un micrófono, pues casi que contrasta con la idea de que te salgas a la calle, ¿no? En principio, como esencia. Lo cierto es que no cuajó, pero ahí se quedó latente y sobre todo se quedó el que me siguen buscando. Hace algún tiempo yo empecé a seguir con visitas por mi propia cuenta y por el gusto de compartir eso. Y entonces me ocurrió que quería visitar un edificio, que no voy a decir cuál. No lo conocen. Bueno, el edificio eventualmente, pero ese no es el punto. El tema es de que me contacté con un amigo, un conocido, y cuando me dijo, ¿y para qué, güey? Y ya le expliqué, quiero traer un grupo de arquitectos y hablar del edificio, bla, bla, bla. Me dijo, sí es cierto, tú lo hacías hace años, es un amigo de hace tiempo. Y me dijo, güey, yo puedo hacer que donde trabajaba, pues que te pague todo. Entonces, ¿por qué no preséntame un proyecto a un año, te pagamos todo y entonces lo hacemos convocatoria libre y viene el que quiere? Yo dije, pues está de huevos. Pero entonces saqué como una especie de menú de ya poder estructurar cuáles son a pie, cuáles son autobús, y sobre todo que yo pensaba en hacerlo solo un edificio, porque al llevar recorridos me di cuenta que implica un montón de
una ruta y ver muchas arquitecturas y eventualmente te quedaba falta de tiempo para ver algo que pueda ser muy grande. Y empecé a darme cuenta que hay edificios que merece la pena dedicarle unas 2 horas, 3 horas, lo que sea, porque sí te puedes explayar. Entonces dije que me pareció una gran idea decir, ¿por qué no lo hago así? Eso lo propuse y me dijeron, órale, está chido. Y entonces iba a ser básicamente como a lo largo de 2 años un menú de un montón de edificios aquí en la ciudad solamente, sin repetir prácticamente. Y entonces así surgió el que le pusiera un nombre y el que pensara en que tuviese un contenedor con un proyecto que es un evento, y ahí empecé yo a clavarme y empecé a estructurarme y a entender todo lo que aquí platicamos. Cómo transmites el evento, donde ya vas a decir que ya no quieres que te graben, donde quieres hacer ver que lo que importa es la experiencia, donde ya empiezas a armar otro discurso para hacer como, igual que como vas al cine, igual que como vas al Cirque du Soleil. Es una cosa que también tiene esa condicionante y se convierte en una experiencia. Y creo que el futuro está apuntando a eso, que el ser humano va a buscar muchísima más oportunidad en las cosas humanas que en las inteligencias artificiales. Y claramente una visita no tiene nada de artificial, porque es lo que va a pasar en el camino. De modo que el discurso que hay alrededor de una ruta, de una visita, ya va pautado a una cosa que ya parezco psicólogo, donde yo me la quedo viendo a los ojos a las personas, sí, y voy viendo las reacciones, voy viendo cómo se prenden, si se apagan. No son mis alumnos, no son, no voy a pasar lista, no nada. Entonces pretendo ser yo mismo y que lo descubramos juntos, ¿no? Y de repente si me preguntan algo serio, pues tengo casi la obligación de al menos dar la referencia de por dónde va la cosa. Entonces eso ya se convirtió en un proyecto ya como que muy bien estructurado para esta cosa, pero me funcionó como contenedor para poder meter todos aquellos grupos que me siguen buscando hasta la fecha, por fortuna, y agradezco a todo el mundo quien así deposita sus confianzas intelectuales en mi persona, de que me piden una visita. Y ahí se convierte en una cosa que es realmente bien divertida, porque yo lo que quiero es, y lo que está pasando por fortuna, lo que sucede es que me llaman y me dicen, Oscarito, estamos viendo edificios de mediana altura de vivienda en condominio y vamos a hacer un tour por la Ciudad de México, ¿cómo ves? Entonces yo te saco 5 edificios y te digo, pero esta es la joya de la corona, y empiezas a trabajar en toda la... Y es una producción que es un desmadre y que implica unas variantes de que se alineen todas las estrellas para que te den chance de entrar al edificio, para que los chicos lo puedan pagar, para que entiendas que se van a despertar crudos a las 8 de la mañana y que al mediodía ya quieren comer algo, y que si comen valió madres la visita, porque hay un ritmo y un flujo de energía depositado y se convierte en una cosa bien divertida, pero que este proyecto me permite abrigarlo y arroparlo, y es parte de lo mismo. Y entonces yo lo único que hago es que pues hago mi chamba en ese sentido, ¿no? Casi como una agencia de viajes, que es medio de hueva pero divertido, sobre todo divertida la planeación, más que estar lidiando con empresas de autobuses y con cosas, en fin. Sí. Y ya después pues les pido que suban sus fotos y que por ahí me arroben, y eso pues está chido porque pues va generando como una secuencia que a mí es un motor que me va llevando a buscar más lugares para más rutas, más lugares, más público, investigación, más ahora abrirlo a más, porque no solo es de arquitectos, ¿no? Normalmente no solo es ya el nicho de ser recorridos para arquitectos, ¿no? Arquitectura para arquitectos, sino tienes esa posibilidad de que lo abres a cualquier tipo de público finalmente. Ahorita voy a ir a Peña de Bernal el 8 de mayo con un grupo, 50 personas, 47, 48 de la FE Zacatlán, que la materia es de topografía, el modelo topográfico de la peña, y a partir de un estudio que quieren hacer de desarrollo por bla, 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 turismo, o sea, y a mí me lo propusieron y dije, ¿qué vamos voy a hacer ahí? ¿Dónde llevo mi Teodolito? Pero me dijo, no, es que tú creo que puedes llevar al grupo y puedes hacer apuntes de la ciudad y del paisaje y de arquitectura. Y dije, pues claro, entonces no tengo ningún problema. Entonces ahora voy a ir a hablar de la Peña de Bernal. Y no soy geólogo, por supuesto, no soy nada de eso, y sí conozco Peña de Bernal, pero... Entonces, este fin de semana voy a ir a Querétaro por otra cuestión,
pues antes de regresar, pues ya sé que me voy a Peña de Bernal y me voy yo solito y voy a llegar como a las 8 de la mañana y me voy a caminar como loquito, vagabundo por toda la ciudad, porque ahí es donde ya puedo aterrizar exactamente cómo llevar al grupo. Entonces, esa es parte de la chamba y pues probablemente, no sé si probablemente toco madera, pero quizá no pueda repetir ese viaje en particular, pero ya se quedó algo. Claro. Ya sucedió algo y está padre. Otra, hoy, un amigo muy querido, portugués, por cierto, me llama el viernes, me manda un mensaje y me dice, oye, güey, vamos a ir a un edificio, que tampoco les voy a decir cuál es, visita de obra, que la chingada quiere decir, porque mi amigo está llevando la obra, que no sé qué. Dije, sí, jalo, claro. Y ya me fui a meter ahí, yo no podía creer lo que estaba mirando. Lo van a conocer porque sí está como muy espectacular la arquitectura que están haciendo, de la forma que sea espectacular. O sea, para bien y para mal, lo que eso signifique, ¿no? Pero ya me pude meter por los sótanos, sin sistema constructivo, ver las constructoras y ya en una pincelada. Ya sé que en el futuro, si paso por ahí, tengo todos los recursos y toda Para hablar del edificio. Ya tengo la solvencia intelectual para que, sin equívoco, decirte cómo está construido, cuándo lo construyó, quién lo construyó, cuánto mide, a qué huele. Sí. Y esas son cosas que ni siquiera las programé, solamente me dijeron y ahí voy, ¿no? Esas son las circunstancias que tienen que aprovecharse en Además el llegué en momento. tenis, cabrón. No sé cómo no me corrieron. Pues yo dije, no, pues ya valió, no voy a entrar. Dije, ay, a ver, pásate. Ya me metí. Como casi todo lo que hago en la vida, siempre es así, tiene ese origen, ya lo hago y ya después si me corren, pues ya me corrieron, no hay bronca, ¿no? Pero eso es un poco el espíritu que me ha llevado a esto, ¿no? No, y sin duda que lo transmites porque, digo, yo he tenido la oportunidad de estar en tu último recorrido que organizaste con Mario Pani y aprender sobre la escuela normal de maestros, claro, exacto. Claro. Entonces, bueno, pues sin duda que todo este ímpetu que tú tienes de manera personal, pues lo transmites, ¿no? Por supuesto, ni se diga el conocimiento sobre el propio Mario Pani y otros datos históricos que a lo largo de tu estudio y de tu interés, pues has recabado, ¿no? Entonces, la verdad también es una invitación a todos los que nos están escuchando a que se den la oportunidad de viajar, desde que salgan de su casa con los ojos bien abiertos, ¿no? En el recorrido que les toque hacer, en el medio de transporte en el que lleguen, pero que se den esa oportunidad. Y bueno, pues también yo quisiera preguntarte, Óscar, si tú pudieras hacer un viaje con algún arquitecto, ¿no? ¿A quién escogerías? ¿Con quién te gustaría viajar? Actualmente. Yo digo que actualmente y hasta si pudieras revivir. Sí, si pudieras revivir. O sea, esa es si como la pudieras carta hacer un así, viaje ¿no? hoy, ahorita, terminamos este programa y te vas con tu mochila, ¿con qué arquitecto si lo pudieras incluso revivir? En principio sí sería uno de los no vivos, ¿no? Porque hasta puede sonar como medio indecoroso el pedo, pero y sí está bien complicado. Que estas preguntas nos gustan aquí a Bricia a mí hacer esta pregunta porque nos ponemos un poquito en aprietos, pero es que está padre la pregunta, eso sí. Por ejemplo, a ver, casi un paso natural de un Barragán o un Le Corbusier, probablemente no. Y hay un porqué. Claro. Creo que podría ser alguien que es... No, sí me la pusieron muy cabrón. No, un Rietveld, por ejemplo. Rietveld porque su vida tiene unos matices donde él no había una frontera entre lo que era su persona con su trabajo. Entonces era claramente el entender que el arquitecto no es hay muchas definiciones de arquitectura y de arquitectos, pero yo creo que es el que genuinamente está construyendo su vida y diseñándola y construyéndola. De modo tal que yo me siento muy afín a eso y Gerrit Thomas Rietveld en su vida siempre empalmó esa parte que era fundamental, donde su amante se convierte en esposa y su oficina estaba en la casa, ¿sabes? Sí. Entonces como que no hubo esa frontera y eso me apetece mucho. Alguien que pueda tener ese ojo para entender que la vida no ocupa fronteras, que si eres arquitecto eres más persona en construcción que un título, que alguien te diga que eres arqui. Entonces en ese sentido creo que me iría por esa vertiente, pero sí está bien. Te iba a decir otra anécdota, pero se me olvidó ahorita. Y de los vivos, digamos, o sea, si fueran ya no unos reviviendo, sino como dice Pris, o a lo mejor un edificio. Bueno, ojo, que también eso.
Bien dicen, una persona la conoces o cuando conoces lo que lee, ¿no? O sea, su casa, básicamente, cuando viajas con la persona o cuando te divorcias de la persona, ¿no? O sea, te casas, todo es miel sobre hojuelas y ya el divorcio ya cambia todo el desmadre. O sea, conoces verdaderamente a la persona cuando tienes una interacción. Y eso está bien fundamental porque el viaje siempre te aproxima a la verdadera esencia de la persona. Y yo lo entiendo muy sencillo porque te despojas de todo lo que te aterriza al mundo, lo que eres, lo que te conforma es donde duermes, donde pisas, con quién hablas, tu entorno, tu bla, bla, bla. Apenas te quitas de ahí, se conviertes en un ser completamente ajeno y completamente indefenso, completamente expuesto, digámoslo así. De modo tal de que tus más precarias y mejores cualidades como ser humano las vas a desarrollar cuando estás de viaje. Y hay con quien viajas muy bien y hay con quien viajas del carajo. Y he tenido toda suerte de aventuras en ese sentido, pero me aproximaría con alguien con el cual pudieras viajar bien. Y como bien me dijo alguna vez Miquel Adrià decía que no hay que darle tantas vueltas, el mejor viaje es el que haces solo. Y eso sí claro, pues es que claro. Sí, y con él tiene unas anécdotas de viaje también muy simpáticas que a veces teníamos chance en la chamba, surgían, ¿no? En esta cosa de irse solo a ver la obra de Álvaro Alto, por ejemplo, o, en fin, N cantidad de arquitecturas. No sé, Mauricio Rocha sería divertidísimo, porque cuando tú te asomas a su Instagram te das cuenta de que el tipo está a veces fotografiando su obra, pero bajo su perspectiva, y entonces eso te da un arrojo de que su ojo está enfocado en otras necesidades intelectuales y eso suena muy atractivo. Por ejemplo, alguien como, no sé, pues sin decir tantos nombres, pero sabemos quiénes son, que van subiendo fotografías que ya hasta sabes tú que van a subir ese tipo de fotografías y dices, ok, como que se te va como un poco la emoción, ¿no? Entonces, Oye, y por ejemplo, hace rato decías, no has ido a Marruecos, no. pero seguramente está dentro de esa lista. Pero ahorita pongo la misma línea que decía Pris, o algún país o algún edificio que no hayas podido visitar y que digas, tengo que ir. ¿Cuáles serían? También son varios. Un top 3, ponle, sí, ¿no? A ver. Son las vergüenzas, ¿no? No, pero es que podemos visitar, o sea, tanto de que en el mundo como arquitectos queremos ver, pero bueno, ¿cuál? Uno particularmente especial que le tengo el ojo muy puesto es la fábrica Johnson de Frank Lloyd. Uy, sí, claro, cuando hicimos el programa, cosa... Totalmente. Esa cosa a mí me hace fantasear en el mejor de los sentidos. O sea, tengo algunos libros de Frank Lloyd y cada que puedo los reviso y estoy otra vez. Y siempre es una referencia de anécdota, ¿no? El tema de las columnas, el tema de los cristales y acabas silvanando algo y siempre acabo suspirando diciendo, puta, pues no he ido, me lleva, ¿no? El Machu Picchu, yo no he ido a Machu Picchu y es algo que tendría que hacerme como la oportunidad. Pero igual son colecciones que están bien, que son objetivos, que están bien, pero la vida no me ha llevado. Y a veces la vida te va llevando a donde le da su puta gana llevarte. Te voy a decir una cosa. De acuerdo. No por eso, porque yo he sido ciclista desde que aprendí a usar bici. Pero uno de mis proyectos de vida, desde hace ya algunos años, fue un poco, bueno, les platicaba que la península completa la recorrí con mi familia en una van durante 2 meses, me parece que fue una cosa así. Dormíamos en playas vírgenes y estábamos en una van durmiendo, bueno, un alucinante viaje. Y en un viaje a Ensenada y con el Alejandro da Costa justamente y con esa banda de por allá, en medio del mezcal, yo dije, voy a hacer la baja en bici. Y entonces me encantó porque Alejandro dijo, pues que te vaya bien. No, me encantó. Muy a su estilo. Pues ahí me cuentas. Y a otras personas ahí empecé a hilvanar todo un proyecto que derivó a otra idea ya más compleja de entender, ok, si lo haces de este punto a este punto, ¿cuánto físicamente eres apto para poder hacer este trayecto? Y si lo haces solo, tiene la implicación de que vas a ir cargando y qué tipo de bicicleta y dónde vas a dormir, qué te vas a alimentar, a qué horario, por el sol, el desierto, y qué pasa si te caes y qué pasa si te rompes.
se convierte en una cosa alucinantemente hermosa, de la cual lo primero es que tienes que tener el físico para lograrlo. Y claramente no me estoy haciendo más joven, por lo cual, por fortuna, ya no fumo. Eso ha ayudado mucho a tener una cierta más potencia y capacidad física, pero el proyecto ahí sigue. Entonces, pues, ¿cuál arquitectura? Lo que quiero es agarrar mi bici y recorrer la península, porque sé que es algo que no lo voy a volver a hacer si es que lo logro hacer. Y pensar que en la vida haces cosas que no vuelves a hacer valen la pena. Porque a lo mejor se te acaba la vida en el camino. Porque lo importante no es que llegues y que pongas en el Face que te aventaste 1534 kilómetros, sino es todo lo que hay alrededor. Y tengo libretas que tienen que ver con esos estudios y con esas cosas que ya me puse a clavarme. Ok, cuando llegue a este hotel en Rosarito, me voy a ir a tal edificio porque está, no sé, la capilla de Eiffel, y ya sé que tengo que fotografiarle, bla, 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 bla. Y ya empiezas a hacer todo un universo de algo súper personal. Lo quiero hacer solo, por supuesto, porque el reto va a ser ¿qué haces si te caes? Porque lo importante no es que te caigas, sino qué haces cuando que ya te caíste. ¿Qué haces? Pues vas para arriba. Lo más chingón de la bici es que sabes que te vas a caer por estadística, y yo me he caído N cantidad de veces, me he dado cada madrazo, pero es como muchísimo más potente y vigorizante el pensar en que te vas a levantar. Lo mismo con la baja, ¿no? Y en el camino todas las arquitecturas que pueda, pues caerán a tus pies. Caerán. O tú caerás a los pies de ellos. Pero caerán, alguien caerá. Y casi que una vez al mes voy a la Capilla de las Capuchinas y ya perdí la cuenta de cuántas veces fui a la capilla o a la Casa Barragán. Y yo siempre les digo a los grupos que envidio bastante un poco. No envidio, porque sería como súper truán de mi parte decir que lo envidio, porque no lo envidio. Pero sí le tengo un especial cariño a cuando veo en los ojos de las personas, cuando ven algo por primera vez, y veo esa cosa que es una explosión, es una cosa que genuinamente no hay forma de ocultarlo. Ni de fingirlo. Y que no hay forma en que solo te lo quedes tú, porque como lo estoy viendo, yo me contagio de esa cosa, no hay ninguna duda de ello. De modo que cada que voy nuevamente a la Capilla de las Capuchinas y veo la primera vez ese recogimiento cuando cruzas la puertita y se te abre esa cosa, se convierte en fuegos artificiales y cerremos la calle y mata al marrano porque hacemos fiesta. Eso es una cosa súper potente, y a veces a mí me encanta hacerlo de forma más melodramático, como Gerardo Guizar, donde te detienes alto, porque lo que vamos a ver ahora es único y irrepetible. Ya generas una expectativa. Sí. Esos ritmos en una visita son claves y puede hacer la diferencia. Sí. Y ya después sabemos que va a salir otro arquitecto que va a hacer una mejor obra. Y no soy educador, yo no soy educador. Vamos, o sea, no educo, pero ni un gato, o sea, no hay forma en que yo eduque algo, ¿no? Ni siquiera tengo esa perspectiva. Soy siempre el eterno alumno que está de viaje y que está en práctica, y pues nada, de vez en cuando tienes que hacer cosas para ganarte la vida, pero en la esencia es siempre así, por fortuna. Y qué bueno, y que sigan esos recorridos, sigan esos descubrimientos. Sí, que para que puedas llegar a los ojos de más personas, ¿no? Y que sigámonos asombrando. Que nos sigamos asombrando todos. Que me salgan 5 clientes en el camino y que me pidan hacer una obra, y pues claramente la hago, ¿no? O sea, porque es parte de, o sea, no dejo de ser arquitecto. Fíjate, hace no tanto me preguntaban, hoy mismo me preguntaban, oye, ¿en qué andas haciendo? El clásico. Y pues yo decía, pues ¿qué estoy haciendo? Es que honestamente no veo esta frontera, porque la única obra que estoy haciendo es hacer mi casa ahora de forma muy concreta, ¿no? Ahora mismo es lo único que estoy haciendo, pero si me lo pienso tantito, te puedo enumerar como 7 cosas que estoy haciendo, y entonces como que no es lo único que hago. Entonces como que digo, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Sí. Bueno, pues estoy haciendo ni más ni menos que mi vida, y eso implica todo aquello que mi mente y mi forma de ser me permite ganarme la vida de forma honrada y feliz, y comer carne cuando puedo. como en las fiestas, comer carne como en las fiestas de los pueblos. Exacto, así dicen, ¿no? Y eso está bien chido. Está muy bonito. Óscar, pues hemos llegado ya con estas reflexiones muy, muy lindas, que no solo van de la cuestión del viaje, de los viajes de arquitectura,
o que más bien fueron de los viajes de arquitectura que nos permitieron hacer una reflexión sobre los viajes de la vida, diría yo, ¿no? También en ese sentido, cómo nos centramos inicialmente en la parte de un viaje de arquitectura, cómo cambia o cómo definió finalmente el arquitecto, pero también cómo estos viajes son para muchas personas necesarios y trascendentes, no solo arquitectos, sino en la vida finalmente, ¿no? Claro. En cómo regresas de un viaje, no eres el mismo, qué aprendes de un viaje, qué te asombra de un viaje, seas arquitecto o no seas arquitecto, sino el salirte de ese, como decías, de ese centro, de esa zona, y que regreses y que aprendas, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más importantes de... Te voy a interrumpir ahorita, gandallamente, así, de forma muñera, porque, no, me hiciste acordarme de algo que además aquí se los traje, se los quería compartir, y que tiene que ver con que, a ver, para hacer visitas a lo largo de tantos años, ha habido una inversión de hacer un montón de información por ahí que se ha puesto, ¿no? Cuando repito la visita a un edificio, pues en teoría ya no la tienes que hacer, porque ya la tienes, lo cual no es cierto, pero pero ya me lleva, por ejemplo, a que ahora ya tengo tiempo de buscar otras cosas. Entonces ahora sí me voy a la hemeroteca, dedico una mañana para irme a la hemeroteca a buscar una información de cuando inauguraron el edificio, porque eso te trae información de otra cosa que te deriva a otro tema y se empieza a volver revolucionariamente impecable, ¿no? Y enriquecedor, sin duda alguna. Entonces, un poco así voy evolucionando. Entonces, cada visita siempre es diferente. Entonces, algunas cosas lo digo y después lo mejoro o lo extiendo o eventualmente lo hago peor. Pero lo que no descubrí, por eso lo traigo, es que desde tiempos inmemorables me di a la tarea de, un poco con esta tradición de cuando estuve en esta revista de arquitectura, que me permitió entender que pues un pliego de papel se puede convertir en un espacio donde puedes poner planos y donde lo puedes volver como librito y como que puedes poner una serie de informaciones. Me fui diseñando, inventando toda la información al respecto de las rutas, donde pues, si vas a hacer una ruta, en este caso con Teodoro, pues vas poniendo dónde vas y en qué año está y quién lo hizo, y después lo abres y se convierte en pones los planos arquitectónicos, y siempre con el espíritu de que esto lo pudieses tener en la bolsa, ¿no? Siempre decía qué tamaño nalga, ¿no? Esa era una nalgota porque eran muy grandotes, ¿no? Pero pues habían, no sé, Pani, Villagrán, Rivas Mercado, Haciendas, con Arquine, Ruta Teodoro, que cada año Arquine me sigue invitando, y yo soy muy agradecido de compartir el hacer la Ruta Teodoro con Arquine. Ya llevo un montón de años con eso. Barragán, qué sé yo, Rivas Mercado, Juan O'Gorman, Haciendas de San Luis Potosí, Ya Color, por ejemplo, Guadalajara, Barragán, mira que además lo hice doble, creo. Bueno, es un juguete. Y después ya evolucioné, ¿no? En la actualidad ya lo hago de forma independiente a este tipo de cosas, donde sigo trabajando de la misma forma. Pero más pequeño, tal vez más... Ya más pequeño. Y eso me ha ayudado a ser un poco más sintético, donde pues tendrás un croquis del autor, donde tendrás el año, lo más sintético de la información de cuándo lo hicieron, etcétera, etcétera. Importantes. Lo más fundamental, que son los planos arquitectónicos para que te puedas ubicar en el espacio. Y por supuesto mis datos, porque pues esto va detonando y abriendo otro tipo de cosas. Entonces aparece aquí la normal, justamente, en este caso es el del mural, mira, solo el mural de Clemente Orozco, para eso hice el complemento de esto, o en este caso la Sala Nesa, o la Biblioteca Vasconcelos, o el edificio del ESME del maestro Yáñez, las torres satélite de Barragán, la Casa Prito López, y todas tienen la misma esencia, el mismo esquema, los planitos. Y obviamente cuándo nació, cuándo murió el arquitecto, la Casa Estudio Clemente Orozco, aquí en la Ciudad de México, la Capilla del Altillo, el espacio escultórico, la Cineteca Nacional del Micho, la Escuela de Música, el maestro Villagrán, el Hospital de Jesús. Fue una alucinación de información, acaba siendo interminable. Wow. Me volví loco, eso sí fue de los complicados. En Anahuacalli, las Capuchinas, la Casa de Macheto, Cuadro San Cristóbal, el Centro de Invidentes Débiles Visuales del Mauricio, el MUAC, ¿qué te digo? El Infonavit. O sea, ha sido desbordado porque claramente lo hago para cada edificio.
Y entonces yo lo diseño, yo lo imprimo, yo lo corto y lo doblo y a cada uno se lo doy cuando vamos a ver el edificio. Y si es una ruta y son 5 edificios, son 5 papelitos, casi. Porque entonces empiezo a construir otra cosa que se llama proyecto. Y empiezo a dejar una especie de menú en la cual básicamente doy pie a que este proyecto se pueda solventar con esto y me deja el camino bien cómodo para hacer algo que es bien fundamental. Te ahorras tiempo cuando dices que ya no me vas a preguntar cuándo inauguraron el edificio. Cuando tu duda son cuántos metros cuadrados son del edificio, ya me lo brinqué, porque aquí lo tienes. Eso me despoja no de la responsabilidad de informar correctamente, porque para algo lo hago. No es que no lo sepa, seguramente lo sé o lo puedo recordar, no me importa. Pretende desnudar completamente lo que vas a visitar. Entonces te puedes concentrar en otra cosa, sabiendo que si vas a regresar, si tu duda es cuántos metros mide, ya lo vas a tener. Cuando visitas una obra, eso es fundamental, porque te va pautando. Porque entonces ya desvías la atención de otra cosa y te puedes capturar algo, lo que más te interese, y eso te va a quedar. Lo otro va a estar en libros, lo otro lo vas a tener en papel o en internet, puedes encontrar donde quieras. Pero la experiencia de descubrimiento como arquitecto, cómo construyen, lo que te gusta, que lo copias y lo reproduces en otro lado, para eso sirve esto. Y eso es lo que he descubierto a lo largo de tantos años y lo que me motiva bastante a seguir trabajando este tipo de documentos, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, que es el registro, es la memoria, es lo que va a quedar de la experiencia que dices, ¿no? Es como esa estampita que siempre platicamos, la del estampita álbum, del álbum que hay que ir coleccionando. ¿no? Quedan aquí como... Que cuando nos conocimos en las aulas, en los pasillos, nos encontrábamos para platicar de esto mismo, pero a nivel charla y como si fueran estampitas de un álbum que no terminábamos de coleccionar. Que ojalá nunca hasta se la acabe. fecha. Ojalá Hasta nunca se la acabe fecha. de llenar. Sí, pues Cierto. muchas gracias, Oscar, por aceptarnos, recibirnos aquí en tu taller y compartirnos tu experiencia, tus historias y sobre todo también estas joyas, ¿no? Que al final pues se vuelven estas estampitas, ya las materializaste. Y desde luego, mira, viene aquí atrás, pero cuéntanos las redes sociales, Oscar, donde te pueden encontrar este proyecto, los tuyos, todos los que nos están escuchando, viendo. Claro. Dinos, cuéntanos tú. Muy sencillo, Instagram, esta cosa que se llama En Edificios, básicamente, y mi Instagram personal, que es Oscar Ramírez, OO Inc., básicamente, del cual pues son más que bienvenidos, ¿no? Y ahí es donde yo difundo cuando voy a hacer una ruta, pero me gusta la parte relajada de que ahí pongo un post y les digo, y ahí va el que quiere. O sea, y además les cobro, o sea, no es de que no es que vaya a ser gratis, o sea, y pues no tengo que cumplir con nadie, ¿no? Y después hay grupos que me buscan para esto y ya armo presupuestos y haces todo, Sí, toda la faena más completa. Digamos, el cotidiano y el por petición, digamos. Y me ha tocado unos donde hubo uno que lo tuve que cancelar, me ha tocado 5 personas o de repente me tocan, en una ocasión, Torre Insignia de Mario Pani y subimos 75 personas. Ahora en normal de maestros éramos como 20 y algo, creo. De repente tuve capuchinas y éramos 5, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo 5, güey? Pues, o sea, ¿cómo? Y todo el tiempo me dicen, oye, ¿cuándo capuchinas? Vamos a capuchinas. Güey, pues no soy agencia de viajes. Exacto, que también es eso, que no están haciendo un turismo de arquitectura, sino tiene que ver con otra cosa el proyecto que tienen. Y el clásico me dicen, oye, es que quiero que vayamos a ver lo de Barragán. Pues... Cuando hay un grupo te invito y así, o sea, ya no me apetece tanto hacerlo. Pero claro, me busco un grupo, lo hacemos y todo bien. Pero ya por mi propia cuenta, normalmente son descubrimientos nuevos. Ahorita hay unos maravillosos en el tintero. Hay uno que te va a interesar muchísimo. No tengo que decir cuál porque no puedo hacerlo, porque además, no, lo digo además, eso está chido, también no soy la única persona que hace esto, hay otras personas que hacen toda suerte de recorridos y hay algunos personas o instituciones que lo hacen y me parece que es lo mejor que puede haber, porque la experiencia de vivir la obra es incomparable, ¿no? Entonces no son competencias, solamente son otros que lo hacen y entonces no lo voy a compartir porque pues es como... ¿Por qué? Pues, ¿para qué les doy ideas, no? Claro. Pero cuando ya acumulo cierta información y eso después ya me doy la tarea de ver si nos dan chance de entrar,
Y después si lo hacemos, pues ya lo logramos, pero hay un montón de... No, es que recordemos, para nosotros que nos ¿Lugares encanta para visitar? ver todos lados. ¿No? El chiste es que nos dejen entrar, como dices. También. Siempre, pero es el reto también, parte del desarrollo. Y es una anécdota en sí misma eso, ¿eh? O sea, ¿cómo logras entrar a un edificio? Puedes ser lo más cínico, lo más... No, en fin, es otro programa porque ha sido muy divertido. Brincarse una barda, yo lo he hecho. Así tal cual, sobornar a alguien, yo lo he hecho. Sobornas para ver un edificio, o sea, ya ser ridículo ya mundial, o sea... Bueno, pero un poco eso, o sea, al final lo que quiero decir es de que es por toda o cualquier parte de este proyecto es muy divertido y sí que vale la pena, bueno, lo digo yo porque yo lo hago, ¿no? Me encanta, ¿no? Me mantiene un poco, sobre todo divertido. Muy bien. Pues muchas gracias, es su casa cuando quieran. Muchas gracias Gracias a ti, Oscar. Oscar. La próxima les traigo algo para que barran o que limpien. Nos vamos a lijar algo por aquí. Pues, Sí, nos Aquí, vamos a trabajar en algo, ¿no? aquí veo que podemos aquí hacer mucho, algo, cositas y eso. Pero muy bueno, pues llegamos al final de este programa de Terminal, que además me gustó mucho pensar en viajes recorrido terminal, Terminal. ¿no? Como que jugaba muy bien. Regresamos a la terminal, Regresamos a la ¿no? terminal. Para nuestro próximo viaje. Que no Otro sea- viaje. Que esto no sea muy terminal, güey. No, para nada. Pero bueno, pues pues esperamos que sobre todo a los que nos estuvieron viendo y escuchando, que les haya gustado mucho esta plática. Nosotros Así nos es. divertimos mucho, Oscar. Muchas Lo gracias. disfrutamos Pris. Y como siempre también allá atrás de controles, que no podía El buen hacer, Fabiancito. haciendo la magia, Fabián del Valle por allá atrás. Y pues nada, nos queda más que recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén al pendiente de los siguientes programas y por aquí nos encontraremos en el siguiente episodio de Terminal. En el Yo soy próximo Irene viaje. Hernández, Oscar Ramírez, Paz y bien. Paz y bien. muy franciscano, Paz y bien. Priscila Orozco. y aquí esto fue Terminal, aquí en Radio Arquitectura. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye. Pasajeros que terminan su viaje, favor de presentarse en la banda número 77.